Las medidas que tomó Massa fueron durísimas, fundamentalmente para un sector que ya viene castigado, el del comercio exterior, tanto para exportar, pero sobre todo para importar. Está Norberto Delfino, que es el director de la Cámara de Comercio Exterior. ¿Cómo le va, Norberto? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, en algún momento hablamos con usted, hace ya algún tiempo, y la venían pasando mal. Sí, tal cual. Bueno, en primer lugar, Jorge, muchas gracias por darle espacio a esta temática, que muchas veces no está en la consideración de la gente común y sin embargo afecta directamente la calidad de vida de todos, ¿no? La vida cotidiana, digamos. Sí, efectivamente, hace un tiempo en este programa yo manifesté que el problema de fondo era la insolvencia del Banco Central para sostener la provisión de insumos del aparato productivo de la Argentina, digamos, ¿no? Y bueno, esa situación continúa hasta hoy, se agrava y bueno, vemos un gobierno que va aplicando medidas que son transitorias, que son parches, que son medidas de efecto en el corto plazo, pero muy dañinas en el mediano y largo plazo, y que no resuelven el tema de fondo, ¿no? Y a una situación muy compleja que ya veníamos atravesando, con la falta de provisión de insumos y sobre todo la falta de previsibilidad que nos permitiera al sector industrial generar planes de producción, contraer compromisos de entrega, fijar precio con anticipación, porque es tan grande la incertidumbre respecto a en qué momento te van a autorizar una importación a través de un mecanismo que se llama CIRA, y luego de obtenido ese trámite que a veces demora 2 semanas, 3 semanas, o 2 meses, o 3 meses, es una incertidumbre total, todavía te falta pasar por el Banco Central y que te autorice la utilización de dólares del mercado único libre de cambio, que es el dólar con que nuestros costeos de productos están realizados, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Todo ese ambiente de incertidumbre, de escasez de insumos y demás, se presta a 2 cosas. El que los tiene y los tiene estoqueados, lo pone a un precio que te dice que te vende a dólar oficial, pero en realidad si ves la lista de precios es el doble de la que era el precio histórico. O sea, está vendiendo a otro dólar que no es el dólar oficial. Y si a eso le sumas que de pronto te aparecen impuestos intempestivos impuestos no anunciados, no previstos, y que además tienen la característica de ser retrospectivos. Es decir, todas las operaciones que las empresas, y particularmente las pymes, digamos, que tienen escaso poder de negociación, tienen pendientes desde hace 90 días, 120 días, hasta 180 días, pendientes en el exterior, pendientes de nacionalización o en viaje o compradas con orden de compra al proveedor, están alcanzadas por esta nueva medida. Es decir, precios que han sido considerados a un valor, de pronto tienen un impuesto mayor. Claro, y me imagino que eso genera una cadena de inequidades, porque entonces el de la pyme que produce, no sé, que arma, supongamos, un torno, y lo va a entregar, y ya le pasó el precio al que se lo va a comprar, no había contabilizado que le cambiaron la regla en el medio del partido. Exactamente. O sea, y además con un mecanismo, porque digamos, en cualquier país previsible, medianamente serio, que necesita tomar una medida como esta, decir, bueno, necesito recaudar, aplico este impuesto, lo lógico es decir, bueno, a partir de tal fecha se va a aplicar este impuesto y todas las operaciones que están en curso, pendientes, no están afectadas por el mismo. O sea, empieza a aplicarse a partir de las operaciones que se realicen a partir de tal día, ¿no? La ley nunca en general es retroactiva, pero acá las leyes no salen por el Congreso sino a dedo, ¿no? Dice, sí. A ver, ¿a quién bolsiqueamos ahora? ¿A quién le metemos la mano? Sí, aparte, a ver, esto fue bastante perverso y trágico, digamos, ¿no? Porque se larga como un globo de ensayo el rumor de que el impuesto iba a ser el 30%. Por supuesto, eso generó pánico, porque el 30% da vuelta a cualquier negocio, cualquier provisión. Era la muerte para muchas empresas, digamos.
Entonces, ¿qué sucede? Todo el mercado reacciona a eso. Dejan de entregarte insumos, no hay precio para la mercadería. El que vende, te entrego con remito, me pagas cuando tenga precio, o te aplico un 50% a los precios que tenía. O sea, generando una catarata de medidas inflacionarias que afectan directamente a la competitividad, al éxito de los negocios que estaban pendientes, ¿no? para una empresa. Y luego, unos días después, aparece la resolución diciendo el impuesto es del 7,5%. Entonces, ¿sabe qué, Jorge? Estamos como Doña Rosa cuando dice, me asaltaron, me robaron todo, pero gracias a Dios no me mataron. ¿Viste? O sea, no me mataron con el 30%, pero me robaron con el 7,5%. Y estamos acostumbrándonos a naturalizar eso. Y eso no puede ser, digamos, ¿no? No se condice con un país que quiera trabajar en serio. Bueno, qué ejemplo que puso el del 30 y el del 7. En el medio cada uno se curó en salud, hizo lo que pudo. Y bueno, y ya cambió las reglas de juego, ¿no? Y bueno, eso se va a ver trasladado automáticamente a todos los índices de inflación. O sea, está claro, digamos, que ese tipo de jugadas, digamos, que si bien tienden a no generar una resistencia demasiado grande en todo el sector empresario, digamos, pero en los mercados y por las dudas y en las reglas de juego de la comercialización ya impactó. Y es muy difícil que eso vuelva para atrás. Es muy difícil que vuelva para atrás. Y la situación de la industria sigue siendo complicada, como lo conversamos vez pasada. Es decir, nosotros estamos vendiendo a un dólar que no es el mismo al que compramos. O sea, cuando compramos nuestros insumos, cuando importamos nuestros insumos, y no tenemos un acceso garantizado al mercado único libre de cambio, tenemos que recurrir a otros mecanismos que nos encarecen el valor del dólar. A veces tenemos que comprar a dólar MEP, a veces tenemos que comprar a un dólar que es un 40% más caro, a veces tenemos que comprar a través de mecanismos que nos restan eficiencia. Y cuando vamos a liquidar nuestras exportaciones, cuando vamos a cobrar nuestras exportaciones, nos pagan a dólar oficial. O sea, burla, ¿no? Hay una diferencia ahí que... Claro. Los otros días escuchaba a una periodista economista muy prestigiosa de Córdoba decir, lo que pasa es que el dólar MULC o el dólar oficial ya es un dólar testimonial. No, error, no es un dólar testimonial, es el dólar al que estamos cobrando nuestras exportaciones. Claro. O sea, ojalá fuera testimonial. Para nosotros es un dólar más que real. Es lo que el Banco Central nos va a liquidar cuando nos liquide las exportaciones. Testimonial pasa a ser en tu bolsillo después, porque claro, es un dólar inexistente. Inexistente, pero para nosotros es la salida de la caja con la que nos van a pagar, digamos, ¿no? Ahora, esto afecta, porque el gobierno parece tan básico en esto, diciendo, bueno, vamos a evitar, no tenemos dólares en las importaciones. Pero esto afecta a las exportaciones, porque los que importan también exportan, ¿no? Exactamente. No hay ningún país que sea exportador que no sea un excelente importador. O sea, siempre se cuida la eficiencia de esa cadena, digamos, provisión de insumos, agregado de valor, elaboración, exportación, ¿no? Y aquí tenemos roto ese compromiso de cada parte hacer lo más eficiente posible el eslabón de la cadena, ¿no? Tenemos un Estado que está tomando políticas que tienen evidentemente una mirada electoralista de muy corto plazo. Yo te diría, esto no llega ni a las elecciones generales, porque a las elecciones generales ya vamos a tener todo el impacto de estos desaguisados. Podríamos hablar también de estos incentivos al campo, ¿no? Es decir, te pongo el dólar soja, te pongo el dólar maíz. Hércules Failipa me explicaba, por ejemplo, el dólar maíz impacta en el precio de la leche y así sucesivamente, en el precio de la carne, en el precio del cerdo. Del pollo, el dólar soja lo mismo. Es decir, una medida que tiende a acaparar rápido esas divisas para este periodo donde en el corto plazo necesito mejorar la reserva, a costa del futuro, no solo a costa de la inflación, porque esos dólares que están entrando hoy de manera anticipada faltan mañana, porque los tiempos son esos, digamos. La estacionalidad del negocio agrícola no se puede alterar, digamos, ¿no? Bueno, qué panorama, ¿no? Qué panorama. Y además en un estado donde
todo está prohibido, la gente para subsistir está obligada prácticamente a andar por la banquina. Sí, tal cual. O sea, empiezan a desarrollarse estrategias de supervivencia, llamemos así, que son cada vez más opacas, ¿no? O sea, es decir, por ahí tenés que usar, en el caso nuestro, que tenemos que importar un insumo, que tenemos una orden de compra puesta, tenemos un cliente que nos va a poner multas si no cumplimos los plazos de entrega. Bueno, estamos desesperados. O sea, tenemos que recurrir a un trader que está en Estados Unidos, que le va a pagar al chino y que nosotros acá le tenemos que poner en garantía dólar billete y que cuando termine toda esa operación se va a quedar con un 10%. En los negocios de exportación, los márgenes son del 5, del 6, del 7%. O sea, el margen de ganancia de una pyme después de pagar impuestos es entre el 5 y el 7%. No nos podemos dar el lujo. No tenemos los negocios que tienen algunos amigos políticos donde los márgenes son fabulosos. Nosotros manejamos márgenes muy pequeños. Entonces, toda la exportación de bienes industriales está afectada por esa paradoja de decir, no me pagan con la misma moneda que estoy comprando. Y es un tema realmente complicado. Norberto, muchas gracias. Un gusto como siempre. Igualmente, gracias.